¿Estás? Qué gusto verte tanto ¿Cómo tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Se entiende algo? Vos que sos especialista, No, ¿entendés obviamente. algo? No, la verdad que es muy complejo. Es muy complejo para que lo entienda el jubilado. Por ahí nosotros técnicamente podemos entenderlo. Muy bien explicado acá Por Andrés. por Andrés. Pero la verdad que para el jubilado lo único que ve es lo que tiene en el bolsillo. Yo escuchaba todo lo que se mencionaba y pensaba, claro, vamos a estar mejor. ¿De qué manera? Hoy un kilo de arroz sale 4.500 pesos, o sea, un arroz de marca. Y más barato tenés 3.000, 3.800 pesos. Y estamos hablando de arroz. Y así sucesivamente. 1.500, 1.800 pesos un kilo de azúcar. Entonces, vos decís, ¿de qué manera afronta el jubilado lo que decía la señora? No le puedo comprar ni un chocolate, no puedo comprar absolutamente nada. La verdad que el gobierno lo que hizo, pagar los intereses del Fondo Monetario con lo que le quitó a los jubilados durante estos 3 meses. Es cierto también que en el semestre del año anterior los jubilados venían perdiendo porque la inflación era alta. ¿La fórmula es mala? No es mala si no hay inflación. Claro. Con inflación cualquier fórmula es mala. Esa es la gran realidad. ¿Cuál sería, si uno se pone a pensar, cómo son los fallos judiciales? ¿Leyeron un fallo judicial de reajuste de haberes? Claro. Los fallos judiciales no dicen que hay que pagar en base a la inflación, dice que hay que pagar en base a las remuneraciones, a los salarios. Nunca habló de que se paga en base a la inflación. Entonces, estamos contradiciendo lo que dice la justicia a la hora de pedir un reajuste de haberes jubilatorios. Yo creo que la mejor fórmula no era una mala fórmula, remuneraciones con recaudación. Lo que es malo es agregarle una inflación tan alta como la que hemos tenido y como la seguimos teniendo, porque por más que el ministro diga es una sensación y que es de un dígito, cuando uno va a hacer las compras y paga 8.000 pesos un kilo de carne, es tremendo, exacto. O 1.000 pesos un kilo de papa, la verdad que yo no veo que hayan bajado ninguno de los precios. Y al jubilado no vemos que vengan aumentando. Cuando se habla de lo que se va a dar, y Andrés decía, bueno, se va a dar el 12,5% en el mes de abril como para recomponer, pero la inflación del mes de febrero fue del 13 y pico, no fue del 12,5%. O sea, ya ahí también le estás quitando. No sabemos qué es lo que van a dar en el mes de mayo, porque obviamente no tenemos la inflación del mes de marzo. Pero, como bien decía, en el mes de junio van a dar lo de la fórmula. Y a partir del mes de julio es la nueva modalidad que va a ser a través del IPC, a través de la inflación, del índice del precio al consumidor, y se va a descontar lo dado a cuenta. Eso es, ¿cómo es? ¿Qué van a descontar? En realidad, para que se pueda entender, cuando se dan montos a cuenta de futuros aumentos, cuando se brinda el aumento, se analiza qué es lo que te dieron y qué es lo que deberías cobrar. Para que se pueda entender. Te dieron 20.000 pesos, ¿sí? Entre abril y mayo, y resulta ser que por la fórmula corresponde darte 30. Estamos haciendo un ejemplo, no es nada cierto. No, por supuesto. En realidad te van a descontar los 20 que ya te dieron y solamente te van a dar 10.000 pesos. Esa es la verdad. O sea, la gente va a decir, uy, me corresponde tanto porcentaje de aumento, me significa entre lo que recibí 30.000 pesos. Y la verdad que no. Es decir, le van a seguir sacando. Obviamente. Le van a seguir sacando. Obviamente, esa cuenta de futuros aumentos. Esta es la realidad. Pero además es otra situación muy grave. Cuando yo escuchaba los despidos. En ANSES acaban de despedir a una persona con 35 años de antigüedad porque estaba enferma, muy enferma, con una enfermedad muy grave, faltando la despiden. Pero toda la gente que están despidiendo, no todos son ñoquis, no todos son empleados que no todos cobran grandes sueldos, más los despidos de las empresas privadas. Porque despiden a cualquiera. Claro, es plata que no va al sistema de seguridad social. Entonces, ¿de qué manera le van a pagar a los jubilados? No van a tener la recaudación necesaria en aporte y contribuciones porque es gente despedida. Otra grave situación es lo que se habla... Y ahí estarán preparando, vos creés, el terreno para las AFJP. De hecho, que quien dirige el ANSES es alguien que viene de las AFJP. Pero un grave problema que no lo ve venir nadie.
cuando se habla de la reforma y de esta ley ómnibus, la reforma laboral, donde se va a querer incorporar que las empresas empiecen a contratar con la modalidad monotributo, sabemos que el 70 u 80% de lo que se paga de monotributo es ganancia, es muy poco lo que se paga con aportes al sistema de seguridad social. O sea, vamos a deteriorar, a seguir deteriorando el sistema previsional, lamentablemente, y los jubilados que hoy están jubilados no van a tener dinero porque hay una ley vigente del año 95, si vos la recordás, o alguno de acá de los periodistas la recuerdan, la ley de emergencia solidaria del año 95, que no fue derogada. Y no sé si es el artículo 3º de la ley, dentro de los primeros artículos, que dicen que el gobierno va a pagar de acuerdo al presupuesto que tenga, a los recursos que tengan. Quiere decir que como esa ley está vigente... Después pueden adecuar. Por y mes, obviamente pueden adecuar de acuerdo a lo que recaudan. Nadie. Ojo con eso, está muy eso bien. No lo dice nadie. Está muy bien en anticipar. Porque en verdad van a dar lugar, hay un artículo que dice que se paga de acuerdo. Me fue mal este mes con la recaudación, no te puedo aumentar. Obviamente, y si tenemos todos monotributistas y no trabajadores en relación de dependencia, con aportes y contribuciones, se deteriora mucho más. Teníamos 1.5 de trabajadores activos para un pasivo, ¿no? Habíamos podido aumentar un poquito porque estábamos en 1.3. Ahora vamos a volver a estar en 1.3 o en un punto, cuando necesitamos 4 activos para pagarle a un pasivo. Claro. Pero no hay interés de aumentar el sistema. ¿Por qué? Porque quieren ir a un sistema de privatización. O sea, yo estoy de acuerdo que con un sistema de seguridad social, de un sistema del Estado, vuelvan a implementarse las cajas complementarias, las cajas compensadoras, que dejaron de aparecer, desaparecieron en el año 94 con la implementación de las AFJP. ¿Qué es lo que hacían esas cajas? Durante 30 años pagabas a la caja complementaria en forma vos, de tu bolsillo, aparte del descuento del Estado. ¿Y qué es lo que te compensaba? El sueldo de actividad. ¿Qué es lo que cada uno piensa al momento que se va a jubilar? Se va a jubilar con esa plata y después se encuentra que se jubila con un 43 o un 50% del haber. Y la verdad que es muy devastador el futuro de los jubilados, porque también hoy decimos, qué suerte que se va a aumentar por inflación. Bárbaro. Y estamos diciendo, o el ministro dice que están a un dígito. Imagínate que de acá al año 2025 tengamos la suerte que la inflación baje. ¿Cuánto va a cobrar de aumento un jubilado? ¿Un 2, un 3, un 5% de inflación? Y que quizás con la recaudación y la variación de los salarios hubiese cobrado muchísimo más. Muchísimo más, totalmente. Y eso no lo tienen en cuenta. Mirta, buenas noches. Caputo fue muy crítico de todo el proceso de moratorias que se hizo en los últimos años. Prácticamente dijo que esas moratorias son las culpables del nivel de haberes que tienen hoy los jubilados. ¿Qué visión tenés vos al respecto? No, yo entiendo que obviamente se cargó el sistema con un montón de jubilaciones, pero no es enfrentar al pobre con el pobre. Creo que el sistema, como bien lo dije, no daba la relación activo-pasivo para pagar y cómo se complementaba con impuestos, fundamentalmente el IVA. Entonces, si vos decís que durante 30 años esas personas estuvieron comprando para poder alimentarse, pagando los servicios y pagó IVA, de alguna manera algo estuvo contribuyendo al sistema. Y posteriormente se les cobró durante 5 años el aporte que no habían hecho, con beneficios actualizados, porque las cuotas son actualizadas por la movilidad de jubilados. Obvio que recargan al sistema, nadie desconoce que se recarga el sistema, pero nosotros tenemos que ver el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Vos le estás dando una jubilación a una persona que a lo mejor aportó durante 25 años y necesitó compensar 5 años o aportó 20 años o 10 años. El promedio de aportes de aquellos que sacaron moratorias está entre 11 y 13 años. No es que todo el mundo sacó los 30 años con moratoria. ¿Y qué hubiese pasado con esa gente si no se daba la moratoria? Y bueno, a los 65 años le daban la PUAN y perdían todos esos años. Y entonces, ¿qué hacemos con la PUAN? Le estamos dando también un beneficio a la gente que teóricamente no tiene aportes previsionales y a los 65 años le estás dando un beneficio con la cobertura de PAM. Y la PUAN que no está incluida en este decreto, ¿no? Por otra parte. En realidad no se sabe muy bien,
pero si no se incluye a la PUAN ni a las pensiones no contributivas, esto va a generar nuevos juicios, porque la ley es clara, se le debe de dar a todos los beneficiarios de la Seguridad Social el mismo aumento equilibrado, equiparado al resto de las jubilaciones y pensiones. De hecho, que ya hay un nuevo juicio por haberle dado el gobierno anterior y este gobierno, haberle dado bonos a los haberes mínimos, y no a los se ha otros. generado un nuevo juicio por achatamiento en la escala de las jubilaciones. Y eso va a seguir generando juicios cuando vos no cumplís con lo que dice la ley. La ley está vigente, no fue derogada la 24241. Por ende, si vos no le das el mismo beneficio a ese sector de jubilados, obviamente que vas a generar nuevos juicios, pero yo quiero hacer hincapié en esto, la gente está embelesada que por inflación le van a dar los aumentos a los jubilados. A mí me parece que la fórmula ideal, yo había presentado un proyecto en su momento que tenía que ver con la variación de salarios, la recaudación y una cláusula gatillo de inflación, porque de esa manera iban a mantener el promedio del haber, pero no iban a perder con la inflación, se le daba. Bueno, no se trató con el gobierno de Macri, no se trató con el gobierno anterior, lamentablemente. Pero si uno analiza la fórmula de Macri, que tenía inflación y variación de salarios, tenía inflación un 70%, perdía con la fórmula del gobierno anterior. Equiparó o le pudo ganar en 1.000 pesos o 2.000 pesos, no sé si fue en el mes de octubre, septiembre, octubre, pero después perdió. Sí tengo que reconocer que en la fórmula del gobierno anterior, algo que yo no acompañé, uno de sus artículos de la fórmula, que en el último trimestre le ponía un tope que comparado al último trimestre del año anterior, si la fórmula daba más porcentaje, se limitaba a ese porcentaje. Eso me pareció que era una aberración. Se lo dije en su momento a Sergio Massa, que no me parecía justo que le pongan ese techo, dijeron que lo iban a corregir y no se corrigió. Por eso es que el último trimestre dejó sabor a poco la fórmula. Se pensaba en un 33% de aumento y fue un 27%. En realidad los jubilados entre el trimestre anterior y lo que va, han perdido más de un 40%, más de un 40%. Si tomamos la fórmula desde el 2017 de Macri a la fecha, los jubilados de la mínima perdieron un 46%. Y los jubilados de más de la misma un 117%. Esa es la gran realidad. Si tuvieras que definir cómo crees que ve este gobierno a los jubilados. Bueno, si escuchamos lo que dijo una vez la diputada Lilian Lamoine, Lemoine. Démosle porque ella quiere categoría internacional. Lemoine dijo en una de las redes que los jubilados eran un gasto que la verdad que podrían morirse. Y fue muy doloroso. Bueno, o si escuchamos a Mondino, claro, bueno, de Mondino, si escuchamos a Mondino, ¿para qué le van a dar crédito si nos vamos a morir? A los jubilados si se van a morir? Bueno, el presidente que dijo que la madre no se merecía una jubilación porque nunca había trabajado. Lo dijo el presidente, de la madre. O sea, ven a los jubilados como un gasto. Eso es toda la interpretación, es que, la falta de sensibilidad, digamos. Pero si nosotros escuchamos a todos los economistas y funcionarios que van hacia la derecha, nunca vas a escuchar que digan que el sistema de seguridad social es una inversión. Te van a decir que es un gasto. Pero ¿qué pasa? El jubilado que cobra un buen salario automáticamente lo vuelca al mercado interno. Exacto. No se va a ir a Miami. El que se va a ir a Miami, que es un jubilado que tiene recursos y que tiene empresa y que por ahí cobra un haber mínimo porque el aportante autónomo termina cobrando haber mínimo, pero tiene recursos, se va a ir igual. Por supuesto. Pero el jubilado fíjate vos lo que común, decía este matrimonio, que no tenía para comprar huevo de Pascua para los nietos esta Semana Santa, con el precio que tienen. Y 7.000 pesos, hoy estaba mirando 10.000 en una pesos, panadería, uno chiquito. La oferta de un huevo de Pascua chiquito. Ahora, ¿no? Mirta, vos recién decías el tema de los juicios, de la litigiosidad. Sí. ¿Se está pagando alguna de las sentencias del ANSES o eso está absolutamente parado? Muy pocas. O sea, terminó el año pagándose buena cantidad de sentencias, salvo en diciembre.
obviamente que ya venía un cambio de gobierno y no se pagaron tanta cantidad de sentencias, pero ahora directamente se están pagando muy, pero muy pocas, porque es un gasto, no es una inversión. Y los jubilados se mueren esperando algo que es un derecho. Algo que es un derecho y que, como se hace mal el recálculo, después todos terminan ganando en la justicia, la verdad, pero el tema es el tiempo que pasa entre que ganás el juicio incluso y la ANSES te paga, ¿no? No, totalmente. Vos fijate que ahora, con estos nuevos juicios, después de la reparación histórica, ya no tenías motivos para hacer juicio y de hecho que no hubo mucha cantidad de juicios, pero esta situación de no ser equitativos en dar bonos al resto de las jubilaciones se han deteriorado, han retrocedido, se ha producido un achatamiento en los saberes jubilatorios y generó nuevos juicios. De hecho, que hay un juez de la Cámara Federal que en uno de los fallos judiciales, no tiene que ver con uno de estos juicios que ya lo han tratado, sino que en uno de los fallos judiciales ya menciona el doctor Juan Fantini, que hay un achatamiento en los saberes jubilatorios. Está clarísimo. O sea, ya los jueces están analizando que hay achatamiento. Está claro. Mirta, gracias como siempre. No, por un favor. gusto para verte. Lo mismo, Gracias, Gustazo que siempre sos bienvenido.